Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace con el primer teorema de traslación y el de la derivada. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a t por el seno de 2t por Euler a la menos 5t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Como podemos observar en el título, es transformada de Laplace con el primer teorema de traslación y el de la derivada. Quiere decir que estos son los pilares, estos teoremas son los pilares el cuales nos permite desarrollar el presente ejercicio. Por lo tanto, tenemos que decir que para hallar f de s nos queda que f de s es igual a la transformada de Laplace de t por el seno de 2t por Euler elevado a la menos 5t por Euler elevado a la menos 5t. Esto es lo que nos toca ya. Transformada de Laplace de t por el seno de 2t por Euler a la menos 5t. Aquí podemos aplicar el teorema de la derivada, puesto que tenemos transformada de Laplace de t por toda una función. Ahí podemos aplicar lo que es el teorema de la derivada, el cual ya demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. Este teorema, recordemos que dice que la transformada de Laplace de t por una función en general f de t es igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t. En general, este es el teorema, vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Por lo tanto, quedaría lo siguiente, que f de s es igual, de acuerdo al teorema, es menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de dicha función. Dice f de t, la función f de t aquí sería el seno de 2t que multiplica a Euler elevado a la menos 5t. Y de esta forma estamos dando aplicabilidad al teorema de la derivada. Ya lo habíamos demostrado en videos anteriores. Observamos lo que nos toca hallar ahora. Transformada de Laplace de seno de 2t por Euler a la menos 5t. Esto es la transformada de Laplace de f de t por Euler a la at en general. Esto que es primer teorema de traslación, el cual ya demostramos en videos anteriores. Vamos a darle un breve recorderis a lo que dice el teorema. El teorema dice en general que la transformada de Laplace de una función f de t, una función f de t por Euler elevado a la at en general es igual a f de s menos a, donde a es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Para darle aplicabilidad a este primer teorema de traslación debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que la transformada de Laplace de f de t, la transformada de Laplace de f de t es igual a f de s, a f de s. ¿Qué quiere decir eso?
que para poder aplicar el primer teorema de traslación, nosotros necesariamente debemos de hallar la transformada de Laplace de dicha función. Para aplicar el primer teorema de traslación debemos hallar la transformada de Laplace de dicha función, f de s. En nuestro caso en particular nos toca hallar la transformada de Laplace de qué función, de la función seno de 2t. Para aplicar el primer teorema de traslación nos toca hallar entonces la transformada de Laplace del seno de 2t. Eso es lo que nos está diciendo. Pero la transformada de Laplace del seno de 2t nos hace recordar al teorema que dice que la transformada de Laplace del seno de at en general. Este teorema ya lo demostramos y en general dice lo siguiente. Dice que la transformada de Laplace del seno de at en general es igual a ¿qué? A sobre s cuadrado más a al cuadrado. En general este es el teorema, vamos entonces a darle aplicabilidad. Donde a es el coeficiente de la variable t, que es el argumento del seno. En nuestro caso el a en particular es 2. Entonces apliquemos dicho teorema. Vean que aquí hay que hacer recordar y de muchos teoremas. F de s es igual menos la derivada con respecto a s de que transformada de Laplace del seno de 2t sería el a, que es 2 sobre s cuadrado más nuestro a al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Dejémoslo indicado. Aplicamos la traslación, ya hallamos la transformada de Laplace de la función de lo que estábamos hablando. Ahora sí podemos aplicar el primer teorema de traslación y lo dejamos aquí así indicado, donde s se traslada, por eso se llama traslación, o se desplaza a s menos a. Pero ¿cuál es nuestro a? El coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En este caso es menos 5. Dejémoslo indicado, menos 5. Lo dejamos aquí indicado y luego resolvemos dichas operaciones indicadas. Ya tenemos estos 4 teoremas aplicados acá. Aquí podemos desarrollar las operaciones indicadas en el denominador. Aplicamos la traslación, desarrollamos aquí el segundo término del denominador, que está elevado a la segunda potencia, y acá desarrollamos esto. Entonces nos queda esta parte así, que f de s, vamos a hacerlo paso a paso, es igual menos la derivada con respecto a s de que acá tenemos en el numerador 2 sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. Recordemos que esto nos da 4. Cerramos aquí nuestro paréntesis y dejamos esto indicado, que esto dice así, donde s se traslada o se desplaza a s. Aquí tenemos producto de signos iguales. De acuerdo a la ley de los signos tenemos menos por menos, esto nos da más 5. Bueno, observemos qué tenemos ahora. Aquí ya podemos nosotros aplicar el teorema de traslación. Donde está s lo vamos a reemplazar por s más 5. De esta forma es muy sencillo hacerlo. Vamos a proceder a hacerlo así. Por lo tanto nos queda que f de s es igual a menos la derivada con respecto a s de, el numerador es 2 sobre s más 5, s más 5, y conservamos el exponente, que en este caso es 2, más 4. Y de esta forma hemos aplicado el primer teorema de traslación de manera adecuada. ¿Qué tenemos ahora en el denominador? Tenemos un binomio elevado a la segunda potencia, un binomio al cuadrado. Vamos a recordar cómo se desarrolla un binomio al cuadrado allá en el cálculo diferencial, allá en álgebra elemental. Teníamos a más b al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término. Esto es igual al cuadrado del primer término más
2 veces ese primer término multiplicado por el segundo más el segundo término al cuadrado. Eso es lo que es un binomio al cuadrado. Podemos desarrollar este binomio al cuadrado y nos quedaría lo siguiente. F de S es igual menos la derivada con respecto a S de, esto haciéndolo paso a paso. Primer término al cuadrado sería S al cuadrado, haciéndolo paso a paso, más 2 veces ese primer término, que es S, multiplicado por el segundo, que es 5, más 5 al cuadrado, más 4 que está acá. Vamos a desarrollar todas estas operaciones indicadas en el denominador y tenemos entonces que f de s es igual menos la derivada con respecto a este de, tenemos aquí en el numerador 2 sobre s al cuadrado más 2 por 5, 10, 10 que 10s más 10s más, aquí tendríamos 5 al cuadrado nos da 25, 25 más 4 nos da 29. Esto ya es muy elemental, todos los pasos que hemos hecho. Entonces recordamos, aquí tenemos 5 al cuadrado nos da 25 y 25 más 4 nos da 29. Ahora nos toca hallar la derivada de este cociente. Nosotros podemos desarrollar esto con la regla para derivar el cociente de cálculo diferencial. O podemos reexpresar esto, este racional lo podemos reexpresar como una potencia de signo negativo, aprovechando algunas propiedades del álgebra elemental que nos dicen lo siguiente. Recordemos allá esta propiedad que dice que cuando tenemos 1 sobre a a la n, esto es igual a la menos n. Un racional de esta forma la podemos representar como una potencia de exponente negativo. Entonces vamos a aprovechar y utilizamos estas propiedades y tenemos entonces que f de s es igual. Aquí tendríamos que esto es igual a menos la derivada con respecto a s de 2, quedaría 2 aquí, que multiplica a s al cuadrado más 10 que multiplica a s más 29, toda esta expresión elevado a la menos 1. De esta forma ya hemos conseguido aplicar dicha propiedad. Vamos aquí a particionar el tablero. Vamos a particionarlo acá. Y observemos que tenemos ahora. Nos toca hallar la derivada de una constante por toda una función. Recordemos esa regla de derivación, lo que nos dice. Dice en general que cuando tenemos la derivada, en general con respecto a x, de una constante, digamos, por x, en general esto va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de x. Puede ser x una variable o digamos que sea una función. Vamos a darle aplicabilidad a esta regla de derivación y nos queda en general lo siguiente. Dice que f de s es igual a menos, hay que conservar el negativo, menos la constante, ¿cuál es? 2. Entonces sería 2, haciéndolo paso a paso, que multiplica a la derivada con respecto a s en este caso de s al cuadrado más 10s más 10s más 29 elevado a la menos 1. Vamos a poner este menos 1 de una mejor manera. Elevado a la menos 1. Listo. Nos toca hallar ahora la derivada de la potencia de esta función. Recordemos esa regla de derivación, lo que nos dice. Nos dice en general lo siguiente.
que la derivada en general con respecto a x de a a la n, siendo a una función, es igual a n que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a, cuando a es una función, regla de la cadena. Vamos a darle aplicabilidad a, en nuestro caso en particular, quedaría lo siguiente: f de s va a ser igual a menos 2 que multiplica, bajamos el exponente negativo, que es menos 1 por s al cuadrado más 10s más 29 a la menos 1 menos 1 menos 1, dejémoslo indicado, menos 1 por la derivada. Vamos a mejorar esto aquí. Y menos 1 por la derivada con respecto a s de s cuadrado más 10s más 10s más 29. 29. Vamos a mejorar esto aquí. Y vamos a particionar aquella sección del tablero porque se complican. Esto aquí se junta y tiende a confusión. Particionemos esto. Bueno, entonces vamos a desarrollar toda esta parte operativa que está indicada y tendríamos lo siguiente: que f de s es igual, menos por menos no da más, de acuerdo a la ley de los signos, 2 por 1 simplemente 2, que multiplica a s al cuadrado más 10s más 29. Todo esto a la menos 1 es menos 2. Bueno, multiplicado, derivada de una potencia, derivada de s al cuadrado, aquí tenemos la regla para derivar una potencia, quedaría simplemente derivada de s cuadrado, sería 2s, a la 2 menos 1, 2s, más derivada de una constante por una variable, sería simplemente la constante por la derivada de la variable, sería simplemente 10. Derivada de s con respecto a s es esto que está acá. Derivada de una variable con respecto a ella misma es igual a 1. Sería 10 por la derivada de este con respecto a este, que es 1. Sería simplemente 10. Más la derivada de 29, que es una constante, es 0. Derivada de una constante es 0. Recordemos que dice que la derivada en general con respecto a x de c, siéndose una constante, es igual a 0. Resolvamos las operaciones indicadas y nos queda lo siguiente: f de este es igual a 2 que multiplica a s al cuadrado más 10s más 29 elevado a la menos 2 que multiplica, esto queda indicado, a 2s más 10. Bueno, esto lo podemos reescribir aprovechando la propiedad de la potencia de un exponente negativo, se puede reescribir como un racional. Entonces aprovechemos esas propiedades y nos queda que f de s es igual, línea divisoria, nos queda 2 que multiplica en el numerador a 2s más 10 sobre s cuadrado más 10s más 29 elevado al cuadrado. Recuerden que queda en el denominador el cuadrado, el exponente con signo positivo. Podemos sacar factor común en el numerador y queda lo siguiente: que f de s es igual, aquí tendríamos 2 que multiplica, podemos sacar factor común 2 en el numerador que multiplica
a S más 5. 2 por S, 2S y 2 por 5, 10. El denominador vamos a dejarlo tal cual como está, que es S al cuadrado más 10S más 29 al cuadrado. Podemos resolver en el numerador, podemos resolver y nos queda entonces que f de s es igual, línea divisoria, 2 por 2, 4, que multiplica a s más 5 sobre, en el denominador sería s al cuadrado más 10s más 29, todo esto al cuadrado. Y este sería nuestro feliz resultado. Vamos a encerrarlo en una cuadrícula de color verde rectangular, como es nuestra costumbre, para resaltar dicho resultado. Y además, bueno, ya particionamos el tablero. Bueno, ¿qué podemos observar? Que es un ejercicio muy bonito, sencillo, desarrollado de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Por muy elemental que parezcan algunas operaciones, las llevamos a cabo. Vamos a señalar algo. Este ejercicio ya lo habíamos resuelto en el video inmediatamente anterior. Lo habíamos resuelto de una manera diferente, en el cual dejamos la traslación, lo llevamos hasta aquí igualitico, hasta aquí lo hicimos igual, pero aquí nosotros en este caso hicimos la traslación en este punto. Donde está S, lo reemplazamos por S más 5 y fuimos desarrollando. En el ejercicio anterior seguimos desarrollando todo y hicimos la traslación ya en la parte final del ejercicio. El numerador nos quedó tal cual como está acá el resultado, y el denominador quedó una estructura un poco más compleja, que al fin y al cabo, cuando desarrollamos ese denominador, obtenemos este mismo denominador que está acá. Pero quedó un poco más complejo el desarrollo del denominador. Lo hice de aquella forma porque en algún libro lo encontré como un resultado exigido. Nos decía que demostráramos que la transformada de Laplace de esta función era igual a el resultado que obtuve en aquel ejercicio. Sin embargo, lo hicimos y logramos encontrar el resultado. Sin embargo, en este ejercicio decidí hacerlo de esta manera, que me parece mucho más amena, mucho más sencilla, y me queda un resultado mucho más claro, mucho más limpio, más sencillo el resultado, y a la larga es un resultado equivalente. Como es costumbre, en el margen derecho del tablero voy tomando nota de aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación durante el desarrollo del ejercicio. Muy bonito ejercicio. Lo importante es que ya lo hicimos de dos formas diferentes. Los resultados son equivalentes. Allá en el denominador quedó un poco más complejo, pero cuando desarrollamos ese denominador obtenemos realmente esto mismo que está acá. Bueno, jóvenes, esto es lo bonito de las matemáticas, que tenemos diferentes formas de abordarlas. Lo importante es aplicar los teoremas, reglas o propiedades de una manera adecuada. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta en la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.